Bien, bueno, esta es la última clase del curso y en realidad lo que queremos más que nada en esta clase es hacer una pequeña introducción a BERT. BERT es un modelo que se ha visto que funciona bastante bien en general para todo lo que es modelado de lenguaje y nuestra intención con esta clase más que nada tiene que ver con tratar de describir las características generales de BERT, cómo es que se llegó a establecer una red que tenga las características que tiene BERT, y cómo es que de alguna manera las diferentes investigaciones que se fueron haciendo llevaron a finalmente concluir en esta estructura, en este tipo de modelo que es BERT, y cómo este modelo BERT puede muy fácilmente adaptarse a prácticamente cualquier lenguaje. Eh, Nuestra intención, primero que nada, tiene que ver con hablar un poco de eso, revisar cuáles son algunas de las aplicaciones que tiene BERT y eventualmente, hacia el final de la clase, mostrar algunos ejemplos de cómo uno trabaja con BERT. De hecho, yo lo que voy a hacer ahora mismo es largar a ejecutar todo lo que es el código que hay hacia el final, y empezar un poco a contarles qué es lo que nos interesa. Principalmente hubieron diferentes hitos a lo largo de la historia de principalmente traducción automática usando redes neuronales y procesamiento de lenguajes naturales usando redes neuronales. Hubieron algunos grandes modelos que los vamos a discutir a continuación, que fueron como los que dieron lugar a los mayores avances en el área. Eh, en particular, lo que después nos vamos a centrar es en BERT y cómo están relacionados con los mecanismos de atención y con algunas técnicas que se usaron en embeddings. Pero empecemos por ahí, con lo que sabemos que tienen que hacer nuestros modelos, que es en realidad todo lo que aparece acá ahora mismo a la derecha, que es esto de acá. Si ustedes recuerdan, en una de las primeras clases en las que trabajamos con RNN, la primera tarea que hicimos fue análisis de sentimiento. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacíamos era, le pasábamos a nuestro modelo reviews de películas, porque trabajamos con la base de datos de IMDb. Eh, Esas reviews de películas, de alguna manera, nuestra red los analizaba y nos decía si era un review positivo, si era una reseña positiva, si era una reseña negativa. Eso es lo que habíamos hecho allá hace casi 3 o 4 semanas atrás, en donde nuestra intención tenía que ver justamente con eso. Era tratar de leer un texto y a partir de todo lo que había en ese texto uno trataba de sacar información y decir, bueno, si es una reseña positiva, es una reseña negativa o lo que debiere. BERT, de alguna manera, lo que hace o la manera en la que uno entrena BERT está basada en este tipo de tarea supervisada, en donde uno tiene algo que es ¿cómo que se dice? Una etiqueta donde tiene que ver con si está o no relacionado a lo que sigue, y a partir de esa es una de las tareas en las que uno entrena a BERT. En particular, la otra tarea y la tarea principal en la que uno entrena a BERT es un tipo de tarea de lo que se llama modelado de lenguaje. Modelado de lenguaje era todo esto de tratar de adivinar cuál era la siguiente palabra que nosotros habíamos tratado de ver cuando vimos todo lo que era traducción de secuencia a secuencia o todo lo que era trabajar con redes neuronales recurrentes yendo de secuencia a secuencia. Em, lo que BERT entrena, bien decía, además de algunas tareas de clasificación, como las de similares a las de análisis de sentimiento, también lo que hace BERT es trabajar con lo que se llama aprendizaje semisupervisado. Aprendizaje semisupervisado es de alguna manera algo que nosotros también ya hemos visto, es cuando en una de las clases hablamos de esta especie de modelo que predecía cómo continuaba una oración o cómo continuaba una palabra, o que de alguna manera aprendía a escribir palabras, que nosotros usamos el Quijote para ir aprendiendo ese tipo de cosas, y se llama semisupervisado porque en realidad uno no tiene una etiqueta, ¿sí? Uno tiene texto y lo que hace es tratar de predecir la palabra siguiente. Como uno tiene texto y trata de predecir la palabra siguiente, no hay una etiqueta diferente al dato original,
pero hay un proceso de entrenamiento similar al de aprendizaje supervisado, porque justamente aprendizaje supervisado es lo que hemos hecho casi a lo largo de todo el curso, ¿no? Que es, tenemos un dataset en donde hay una parte que definimos que son nuestros datos, nuestros features, y hay otra parte que son la etiqueta o el objetivo que tratamos de recuperar. Eh, Uno lo que hace con BERT es básicamente entrenarlo para que adivine cuál es la palabra siguiente. Ya vamos a ver que en realidad no es solamente la palabra siguiente, hace una pequeña modificación sobre esa idea. Y luego hay también un entrenamiento en aprendizaje supervisado, en donde trata de clasificar de alguna manera diferentes cosas. Entonces, bien, ¿cómo es que funciona muy esquemáticamente BERT? Bueno, BERT, ya vamos a explicarlo un poquito más adelante, pero es en esencia utiliza las herramientas de atención que vimos en Transformers, en donde lo que tiene como interesante BERT es que al momento de generar las entradas, lo que hace BERT concretamente es trata de generar clasificaciones a partir del primer token. ¿Por qué a partir del primer token? Y bueno, porque como estamos trabajando con mecanismos de atención, lo que de alguna manera va a terminar haciendo BERT es justamente eso. Tiene que ver con analizar todo lo que ocurre en toda la oración. Y como BERT, el primer token va a ver todos los demás tokens, tiene sentido que de alguna manera el primer token es el que usemos para clasificar a toda la oración o a toda la frase o a todo el texto que estemos analizando. Como vemos, una aplicación similar a esto de clasificación binaria podría ser para clasificar spam, también para lo que se llama comprobación de hechos, justamente para ver si una afirmación es verdadera o es falsa. Pero lo que decíamos es que en líneas generales BERT tiene la misma estructura que un transformer, o mejor dicho, que una parte del transformer. Lo que tiene como interesante justamente voy a aumentar un poco esto para que lo vean en más detalle. Lo que tiene BERT son, en vez de las 6 capas del Transformer original, tiene 12 en su versión normal y 24 en su versión más grande. Al mismo tiempo, a diferencia de lo que ocurre con el Transformer, donde teníamos 512 entradas como longitud máxima, en BERT tenemos 768 y 1024 en la versión grande de BERT. Y al mismo tiempo tenemos también más cabezales de atención, ¿sí? Entonces tenemos en lugar de 8, 12 para la versión más chica y 16 para la versión más grande. Como vemos en general, todo lo que ocurre con BERT es que es un Transformer pero mucho más grande, ¿sí? Ya vamos a puntualizar también después en algunas otras diferencias que hay entre Transformers y el resto de la estructura que hay detrás de BERT, pero esa es al menos la principal diferencia con la que vamos a hablar momentáneamente. Como dije, una de las cosas que tiene BERT es que a la hora de alimentarlo uno usa un primer token que lo llamamos de clasificación y es el token y es la dirección en donde vamos a tratar de clasificar todo lo que venga después de nuestra oración. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que como esto es un mecanismo de atención y los mecanismos de atención lo que hacen es tratar de analizar qué es lo relevante en diferentes momentos o lo que es lo relevante de la oración para diferentes cosas, el token de clasificación siempre va a ver todo lo que haya de la oración, incluso lo que haya padding o no, y es por eso que lo vamos a elegir como clasificador. De hecho, creo que esto era algo que ya habíamos visto que podíamos mirar o analizar de algunas cosas de los Transformers originales. La otra diferencia que tiene interesante ver es que a la salida de cada uno de nuestros tokens tenemos un vector de un tamaño dado, ¿sí? Que en el caso de la versión más chica de BERT es de 768 y cada uno de estos vectores que tengamos a la salida los podemos usar para diferentes tipos de tareas. Concretamente, el que sale de la primera, del primer token, que es el que decimos que es un token de clasificación, es el que vamos a usar para pasárselo a una capa densa o a una serie de capas densas que van a tratar de clasificar. Si bien la tarea en la que se entrena BERT es una tarea que ya la vamos a explicar en detalle, pero es un tipo de clasificación binaria,
En principio, a la salida lo que tenemos del primer token de clasificación, la salida la podemos tratar como algo que nos permite clasificar toda la oración y no solamente en una clasificación binaria. Podríamos tener una clasificación donde, por ejemplo, podríamos tratar de ver cuál es el tema de un texto. Es decir, le pasamos, por ejemplo, un fragmento de una noticia y tiene que decirnos si es una noticia que aparece en la sección de deportes, en la sección de espectáculos, de policiales, en la sección de política, y así sucesivamente. Es decir, que de alguna manera el primer token de BERT siempre es el que nos lo vamos a usar para tratar de clasificar la oración o las frases que tengamos en nuestro texto. Sí, que es justamente esto lo que decía, ¿no? El primer token se lo pasamos a una capa que puede ser una sola capa de una red neuronal, pueden ser varias, y en función de eso podemos hacer clasificación binaria o clasificación de cualquier otro tipo. Em, ¿Cuál es por ahí la diferencia de lo que veníamos trabajando antes y lo nuevo que trae BERT? Dado que hasta ahora lo único que hemos dicho es, bueno, BERT puede clasificar, pero también lo pueden hacer las redes neuronales, también lo podían hacer el Transformer original. ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, para hablar un poco de esa diferencia, lo primero que tendremos que hacer es en realidad remontarnos un poco a las primeras clases en donde empezamos a ver esto de qué eran los embeddings, ¿no? Que era una representación densa de palabras en donde ya no usábamos simplemente one-hot encoding, sino lo que tratábamos de hacer es, bueno, qué palabras aparecen alrededor de qué palabras y en función de cómo una palabra aparece alrededor de otra, uno trataba de decir, bueno, hay palabras que son más parecidas entre ellas, y a partir de ese parecido uno trataba de decir, bueno, vamos a representar ya no con un vector que sea 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, sino lo vamos a representar con un vector que tenga números de alguna manera abstractos que no dicen algo verdaderamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría tener un vector donde esta serie de números, esta tira de números, representa de alguna manera algo como puede ser un palo, ¿sí? Palo, la palabra palo puede estar representada con todo este vector de acá. Y eso, nosotros hemos dicho que si bien había toda una serie de técnicas para entrenar estos vectores, para que estos vectores funcionaran, hay toda una serie de justificaciones desde el punto de vista de todo lo que es clustering y estas herramientas, ¿no? De reducción de dimensionalidad y todos los argumentos o los planteos de algunas de las cosas de aprendizaje no supervisado. Todas estas herramientas que habían dado lugar a diferentes, eh, no me salen las palabras en este momento, que habían dado lugar a justamente estos embeddings densos, estas representaciones densas de palabras. En lugar de entrenarlas cada vez que nosotros queramos hacer un modelo, lo que se vio es que uno podía hacer como una especie de transferencia del conocimiento, en donde uno agarraba un vector de estos densos que alguien, o un conjunto de estos vectores densos que alguien ya había entrenado, y podías usarlo de referencia en el modelo que uno estaba usando para tratar de agilizar el tiempo de entrenamiento. Entonces, de esta manera uno no reentrenaba el entrenamiento, no reentrenaba estos embeddings, usaba algunos que estaban validados y que estaba probado que funcionaban bastante bien en problemas de lenguaje, y sobre eso uno trataba de eh, producir o reproducir los datos que habían tenido las demás personas. Básicamente diciendo, bueno, si estas representaciones abstractas se basan a partir de eh, información de tipo estadística de diferentes cosas del lenguaje, el lenguaje en principio es el mismo, con lo cual podemos usar los mismos embeddings que estábamos haciendo antes sin perder la generalidad, y como podemos usar los mismos embeddings, no tiene sentido que los volvamos a entrenar. Esa era como la justificación de por qué uno trabajaba con embeddings y de por qué trabajar con estas representaciones densas que de alguna manera guardaban más información que simplemente tratar a cada palabra como una mera característica o una mera etiqueta de nuestra clasificación. El problema es que en realidad nosotros lo que vemos es que hay palabras que no significan lo mismo en el mismo contexto. El ejemplo clásico, que lo hemos dicho varias veces, que es, no es lo mismo yo fui al banco a retirar dinero a yo me senté en el banco de la plaza.
porque son dos bancos distintos, son diferentes eh, conceptos en diferentes momentos que significan diferentes cosas. De hecho, no es lo mismo decir que yo te banco, porque eso significa que uno le da apoyo a otra persona. Eh, Son cosas verdaderamente distintas. Entonces, como son cosas verdaderamente distintas, por ahí lo que uno necesita es algo más que meramente representar con un mismo embedding a una misma palabra. Entonces, la primera modificación que se dio alrededor de estos años, ¿no? 2017, 2018, fue decir, bueno, ¿hay alguna manera de agarrar estos embeddings y modificarlos para, a partir de estas modificaciones, generar un mejor vector que nos defina de alguna manera lo que necesitamos en este contexto? Es decir, algo que se dé cuenta que en un determinado momento banco es un verbo, en otro contexto es un tipo de asiento y en otro contexto es una entidad financiera. Y es ahí donde entra los embeddings para modelado de lenguaje o Embeddings for Language Modeling, que es justamente Elmo, en donde Elmo lo que de alguna manera trata es de decir, bueno, ¿cómo hago para yo generar algo que tenga un contexto? Es decir, ahora mis embeddings van a ser mis embeddings más algo más que tiene que ver con el contexto de la palabra en esa frase. Y esa es como la primera cosa. Ya no vamos a tratar simplemente con una palabra, como puede ser en este ejemplo que está en inglés, es la palabra stick, sino que nos tienen que dar una oración y en función de esa oración uno va a decir, ah, claro, acá este stick significa otra cosa distinta, porque de hecho acá stick uno podría pensar que es palo, sin embargo acá vemos que tiene que ver con pegarse en el sentido del verbo pegar, pegar de unir dos cosas. Eh, y es un poco esto lo que está caricaturizado, ¿no? Le da una oración, en principio no puede dar un embedding hasta que no le da una oración, y a partir de una oración le dice, bueno, ahí corresponde este valor. Bueno, muy bonito, pero ¿cómo es que Elmo aprende a generar estos nuevos embeddings en donde toma el contexto? ¿Sí? Y bueno, lo que hace Elmo de alguna manera es tratar de ver, valga la redundancia, el contexto. ¿Cómo es que trataron de generar esto? Bien, fíjense que es de alguna manera esto, ¿no? Estamos entrando con una oración y a partir de cómo analiza esta oración obtenemos nuevos embeddings que representan las palabras originales con el contexto dentro de la frase. Lo que hace Elmo, de alguna manera, es predecir la palabra siguiente. Esta idea de predecir la palabra siguiente, que es del modelado de lenguaje, esta tarea llamada modelado de lenguaje, Elmo lo hace. Lo que va a tratar de hacer es tratar de predecir la palabra siguiente usando redes neuronales, ¿sí? Entonces, voy a achicar un poco para que se vea un poco mejor la imagen. ¿Qué es lo que uno le da a Elmo? Uno a Elmo le da una frase, esa frase pasa por nuestra capa de embedding, esa capa de embedding se la pasamos a una capa de un LSTM, luego esa LSTM tendrá diferentes capas, una, dos, tres, todas las que necesitemos, y finalmente tenemos una última capa, que es la capa de predicción, que va a tratar de predecir alguna de las palabras que tenemos para usar. Esto es predecir la palabra siguiente, es modelado del lenguaje. Pero como estamos haciendo modelado del lenguaje a partir de una oración, en cada uno de estos procesos tenemos diferentes capas ocultas, ¿sí? Porque nosotros lo que estamos haciendo es, entramos con un embedding, ese embedding entra en un LSTM, ese LSTM lo procesa, a partir de ese proceso tenemos una capa oculta, ese estado oculto queda en nuestro LSTM, se lo pasamos a la siguiente capa, que va a generar otro estado oculto, y lo que tenemos, de alguna manera, son tres o más representaciones de la palabra original de nuestro embedding, porque tenemos el embedding, el estado oculto correspondiente a la primera capa de una red recurrente y otro estado que se asocia a la segunda capa o a todas las capas que tengamos. Como lo estamos entrenando dentro de una red recurrente, eso significa que ha visto todo lo que hay antes, es decir, tiene información de toda la parte anterior de nuestra oración y de nuestro modelo, y sobre toda esa información va generando una nueva representación de nuestra palabra. Entonces, ahora lo que tenemos son tres representaciones de nuestras palabras, como embedding, como valor en primera capa, como valor en segunda capa. De alguna manera, esto significa que tenemos una forma más compleja de nuestro vector, ¿no? Porque tenemos tres
versiones con diferentes características. Entonces, lo que intenta hacer Elmo con esto es decir, bueno, ¿hay alguna forma que yo pueda combinar estas tres versiones de la misma información con la que entré, sumada a todo lo que ha hecho antes? Y esa es la idea fundamental de Elmo. Elmo, como dije, trata todo el tiempo de predecir cuál es la palabra siguiente. Decimos que esto se llama modelado de lenguaje. Y a través del modelado de lenguaje termina teniendo nuevas representaciones de las palabras y a partir de esas nuevas representaciones de las palabras trata de generar un nuevo embedding en donde tengamos un contexto para ese embedding. ¿Sí? Esa es la gran idea que tiene Delmo y por ahí la que va a ser como la central del resto de lo que yo sigue explicando tiene que ver justamente con esto de modelado de lenguaje. Modelado de lenguaje, por lo menos hasta acá, va a ser tratar de predecir la siguiente palabra después de haber escuchado lo último que dije, por ejemplo. Eh, Esa es la idea de modelar el lenguaje. Esa es la idea de usar modelar el lenguaje, en este caso para generar nuevos embeddings sensibles al contexto, porque de alguna manera son embeddings que ahora son sensibles al contexto, y es lo que usa Elmo justamente para poder representar ahora banco de manera distinta, ¿no? Como banco del verbo bancar, como banco de la entidad financiera o como banco como el tipo de asiento o tipo de silla, ¿sí? Sumado a lo que ve alrededor en el contexto. Eh, de hecho, una de las cosas que puede pasar es que aún en dos palabras parecidas haya un contexto distinto y por lo tanto el embedding sea distinto. Esta es como la gran idea de Elmo. Pero Elmo no se queda allí, porque nosotros ya sabíamos, y es algo que lo hemos visto varias veces, es que muchas veces cuando, y más en modelado de lenguaje, y más en traducción, mejor dicho, en traducción, lo que muchas veces pasaba es que uno necesitaba tener información de hacia adelante e información hacia atrás. Entonces, además de hacer un LSTM hacia adelante, Elmo también usa un bidireccional. Entonces, lo que usa un LSTM bidireccional lo entrena en esta tarea de ver cuál es la siguiente palabra y a partir de eso genera un nuevo embedding no solamente con lo que vio antes del modelo, sino también con lo que vio después, o al revés, depende de cómo uno lo quiera pensar esto de hacia adelante y hacia atrás. Pero la idea es que Elmo no usa solamente varias capas, sino que además usa una red recurrente bidireccional. Y es esa, de alguna manera, como la gran ventaja que tiene con respecto a las otras técnicas que teníamos de embedding. Por acá lo que de alguna manera estamos haciendo es, al mirar el contexto, sabemos que vamos a reconocer que no es lo mismo el banco de sentarse que el banco del verbo bancar. Bien, pero dijimos que tenemos tres representaciones, ¿sí? Y ahora le hemos sumado otras tres más a los términos prácticos. Ya vamos a ver que en realidad no son tres más. No sé si se dan cuenta porque digo que no son tres más. Hago un pequeño parate para que piensen por qué no son tres veces, no son tres más. Si ven el dibujo, la diferencia es esta, es que en realidad estos embeddings de acá son los mismos que acá, porque estamos usando el mismo embedding de alguna manera, ¿no? Estamos usando el mismo embedding que estaba preentrenado, que lo habíamos descargado, que Pablo nos lo explicó con todo lujo de detalles, todos los detalles finos. Estamos usando el mismo embedding tanto para el LSTM hacia adelante como para el LSTM hacia atrás, ¿sí? Es por eso que en realidad este es el mismo embedding. Hemos sumado dos representaciones más, pero sumar dos o tres, la diferencia no es tan grande en el sentido de que es más o menos la misma cosa. Además podemos duplicar esto, repetirlo, ¿no? Así que de alguna manera eso no hace una gran diferencia. Pero la idea, y esta es por ahí la idea central, es que lo que podemos hacer ahora es, a partir de estas tres representaciones, las podemos tratar de juntar, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es concatenar las que están en la misma capa con las que están en las diferentes capas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, Torch, una de las cosas que solía hacer es ya nos concatenaba estas por defecto, ¿sí? Nos las agrupaba en una dimensión, ¿no? Que era la primera dimensión, en el caso que esto fuera el, el estado oculto el estado oculto final, ¿sí? Nos concatenaba estas cuatro en un mismo índice, pero en el fondo es indistinto, porque las podemos concatenar de la manera que queramos. Por ejemplo, las dos de la misma capa, la hacia adelante y hacia atrás, y lo mismo para las demás capas, e incluso podemos duplicar nuestro embedding.
Una vez que tenemos estas capas, estas nuevas representaciones juntas, lo siguiente que podemos hacer es de alguna manera hacer una suma pesada entre ellas, ¿no? Que es, le asignamos a cada una diferentes pesos, como si estuviéramos metiéndolas dentro de una especie de capa densa, y con eso generamos nuestros nuevos embeddings. Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que va a hacer Elmo finalmente? Elmo va a usar el modelado de lenguaje, que era esto de predecir la siguiente palabra. Una vez que hacía modelado de lenguaje, lo que iba a lo que iba a hacer es, ahora yo lo que tengo, dice Elmo de alguna manera, yo lo que tengo es una representación múltiple de una misma palabra, ¿sí? Porque como he visto todo lo que venía atrás, ahora tengo una representación en mi primera y en mi segunda capa del STM, tanto hacia adelante como hacia atrás, y ahora cada una de estas representaciones las puedo combinar en el sentido de una combinación lineal, asignarle diferentes pesos y luego sumarlas para generar un nuevo embedding que de alguna manera es un nuevo embedding mucho más potente porque tiene información de todo lo que había alrededor de esa palabra en una oración dada. De nuevo, esto se hace durante modelado de lenguaje para que cada una de estas representaciones tenga la información que uno necesita. Tanto para adelante como para atrás, como de alguna manera esto sería como predecir la palabra anterior eh, y demás. Esta fue como la gran innovación de Elmo, la idea de poder generar nuevos embeddings. Y la idea de generar estos nuevos embeddings, además, lo que dio fue lugar a que algunos modelos, como UNFIT, que es una especie de intentar hacer un modelado universal de lenguajes, Universal Language Model for Fine Tuning, fue un primer intento de, bueno, estos embeddings de Elmo sirven para algo más que meramente decir, bueno, miren qué bonito, o se pueden aplicar en algo y efectivamente dan resultados. Y no solamente eso, una vez que tenemos estos embeddings, ¿hay alguna forma de entrenar un modelo de lenguaje de tal manera que modificándolo un poquitito podamos usarlo en otras tareas? ¿Qué es esta idea de fine tuning, ¿no? De modificar un poquitito un modelo anterior para una nueva tarea. Y creo que ahí me parece tendría que yo detenerme un poco más y a describir qué es esto de fine tuning. La forma en la que nosotros usamos BERT, ¿sí? Y la que finalmente vamos a usar BERT tiene que ver en realidad con lo siguiente. Lo que vamos a hacer es agarrar a uno de estos modelos de BERT, ¿sí? Y hacer pequeñas modificaciones tanto en la entrada como en la salida para eventualmente poder usar BERT en diferentes tareas, ¿sí? Eso lo vamos a mostrar hacia el final, no se preocupen. Pero la idea es esa, la idea de BERT es que al modelar el lenguaje de una manera lo suficientemente robusta, podemos usar el mismo modelo de lenguaje para cualquier problema de lenguaje. No solamente para clasificación, no solamente para, eh, no solamente para detectar cosas como puede ser análisis de sentimiento o otras cosas que no me quiero adelantar porque o por ahí debería adelantarme. Podríamos, por ejemplo, modificar BERT para que responda a preguntas. Le damos un texto, le damos una pregunta y nos diga dónde empieza la respuesta. Podríamos modificar a BERT para pasarle una oración y que nos diga, bueno, ¿qué función gramatical tiene esta palabra en esta frase? ¿Sí? Ya vamos a ver eso y van a aparecer cosas bastante interesantes, que por eso también lo estoy comentando, porque son de las cosas que quiero discutir y comentar. Pero la idea es generar un modelo de lenguaje lo suficientemente general como para que lo podamos usar en cualquier otra cosa y cambiando muy poquitas cosas en la entrada y en la salida, poderlo aplicar al mismo modelo en diferentes contextos. Eso es lo que se llama fine tuning, ¿no? Como ajuste fino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sintonía fina, recuerdo a alguien que decía sobre eso, pero bueno, dejémoslo ahí. La idea es eso, es a partir del lenguaje, el modelo de lenguaje que aprende BERT, queremos generalizarlo lo suficiente para que de alguna manera podamos usarlo en cualquier otra tarea que deseemos. Entonces, UNFIT lo que intentaba hacer era eso, es a partir de lo que se había aprendido con Elmo, tratar de ver, bueno, y ahora lo podemos usar para hacer algo en donde un mismo modelo lo modificamos muy poquito y obtenemos ahora algo que nos permite trabajar en cualquier tarea
Y es eso lo que intentó hacer Unfit y sentó las bases de lo que después íbamos a... Después, de hecho, lo vamos a hablar con cómo es que esta idea de hacer sintonía fina y transferencia del aprendizaje, porque es de alguna manera lo que nosotros aprendimos en un modelo de lenguaje, poder transferirlo a otro contexto. eh, lo hizo primero este modelo Unfit y eventualmente también, no me sale el nombre en este momento, algunas de las cosas con las que trabajó la gente de OpenAI. Bien, ya que hablamos de OpenAI, hablemos de Transformers. Nosotros de alguna manera ya hemos visto que es un Transformer, cómo es que funcionó como un montón de, mejor dicho, sirvió para hacer un montón de cosas en términos de traducción. Es usar todas las ideas de atención en donde uno ya no necesita nada más que atención y trabajar única y exclusivamente con atención para tratar de generar una buena traducción. Y ese fue el gran logro de los Transformers, que lo hemos discutido en clases pasadas, y es la razón por la cual la mayoría de los lenguajes, la mayoría de los modelos que se usan para traducción automática funcionan usando un Transformer. ¿Sí? Ahora, si funciona también para traducción automática, la pregunta es, ¿se puede entrenar algo para modelado de lenguaje? Bueno, la respuesta es que sí. Y de hecho, la gente de OpenAI lo que dijo es, bueno, el transformer tiene dos cosas, ¿no? Tiene un encoder y un decoder. Si nosotros lo que queremos hacer es modelado de lenguaje, lo lógico, lo natural, lo obvio, lo evidente sería usar un decoder. ¿Por qué un decoder? Bueno, si ustedes recuerdan, en el decoder de Transformers, lo que uno hacía era enmascarar los tokens futuros. Porque como uno enmascaraba los tokens futuros y como el Transformer ya estaba pensado para enmascarar los tokens futuros, eso de alguna manera nos permite ahora ir generando modelado de lenguaje, porque predecimos la siguiente palabra, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Después usamos esto que habíamos visto con Teacher Forcing para eventualmente mejorar las predicciones de nuestro modelo. Pero la gran idea que tuvo esta gente de OpenAI fue decir, bueno, ¿para qué vamos a usar un encoder que es bidireccional, que mira todo el tiempo qué es lo que viene, que sabe qué es lo que viene, si finalmente no va a poder hacer modelo de lenguaje? Agarremos directamente el decoder, trabajemos con el decoder, porque al final el decoder tiene todas las herramientas que nos van a permitir hacer modelado de lenguaje tradicional, que es modelar cuál es la siguiente palabra de una oración a partir de todo lo que hemos visto antes. ¿Sí? Bien. Hago estos chistes de terminar y de dejar que ustedes completen, que no sé si ustedes lo van a hacer cuando lo vean, espero que lo hagan. Más que nada para que entiendan que es algo que ustedes ya saben hacer. Simplemente estamos entrenando una red para que haga eso. ¿Sí? De nuevo, esto, ¿qué es lo que hace de alguna manera durante el entrenamiento? Como dijimos, que lo único que hacemos es predecir la palabra siguiente, lo que hacemos es agarrar una oración, ir enmascarándola, ir destapando máscaras y después eventualmente hacer lo que traduzca. Y en realidad, como es una tarea que el dataset es más o menos fácil de generar, una vez que hemos hecho las cosas como corresponde, simplemente tenemos que agarrar y buscar libros. Libros hay un montón, así que simplemente lo que tenemos que hacer es agarrar y generar y descargarnos libros y darles libros al decoder para que aprenda y 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 aprenda todos los libros que necesitemos. E incluso, una de las cosas que a veces puede llegar a ocurrir con algunos modelos es que directamente el modelo aprende lo que hay en los libros. Por eso también es que son tan prácticos los libros. Un segundo. Perdón. No sé si se estaba escuchando, pero había un poco de ruido afuera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que de alguna manera hace este modelo, ¿no? Dijimos que hace modelo de lenguaje, para eso le damos libros, para que aprenda los libros, porque además lo que eventualmente va a hacer aprender de los propios libros toda la información que había en el libro, y eventualmente hasta lo podemos usar para tratar de responder preguntas. De hecho, una de las cosas que tiene esto de que trabaje con decoders y que produzca la palabra siguiente es que también tiene algunas aplicaciones para todo lo que es generar texto nuevo, ¿no? Porque como aprende a generar texto nuevo, de alguna manera sabe
generar texto nuevo mejor que generar texto desde cero. Como dijimos, de alguna manera esto es todo sin etiquetar o es un etiquetado especial porque estamos generando la palabra nueva. Y trabajamos con muchos libros. Y trabajamos con muchos libros porque cuando le pasamos muchos libros, de alguna manera, no solamente aprende algo que uno espera que sea el lenguaje bien escrito, sino que además aprende la información que está dentro del libro. Si se fijan, es lo mismo que dijimos antes, tratamos de predecir la palabra siguiente, y una vez que tratamos de predecir la palabra siguiente, tratamos de ver lo que corresponda. Pero la gran genialidad que tuvo la gente de OpenAI no fue solamente definir cómo entrenar a un transformer para modelado de lenguaje, sino que además agarraron y dijeron, bueno, pero ahora, ¿cómo haríamos fine tuning? ¿Cómo haríamos transferencia del conocimiento en el contexto de un decoder usando transformers? Bueno, la respuesta de ellos fue relativamente sencilla, fue decir, ahora lo que vamos a hacer va a ser modificar un poco la entrada para tratar de ver cómo lo adaptamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron, por ejemplo? Bueno, agarramos nuestro transformer, agarramos la salida de nuestro transformer, lo mandamos a una capa densa y esa capa densa nos describe, por ejemplo, si el correo electrónico es spam o no es spam. Hasta acá es lo mismo que habíamos dicho al principio, que incluso es algo que cualquier modelo de lenguaje va a intentar hacer. Podemos agarrar un modelo de lenguaje que a la salida agarremos lo que haya y a partir de eso se lo mandamos a una capa densa y la capa densa clasifica lo que queramos clasificar. Así que en ese sentido, hasta acá no es la gran diferencia. ¿Dónde está la parte nueva? La parte nueva tiene que ver acá. Y es esto por ahí lo que de hecho voy a tratar de achicarlo un poquitito para que se vea todo en la pantalla. ¿Qué está pasando acá? Lo que la gente de OpenAI se dio cuenta es que, bueno, podemos modificar un poco tanto la entrada como la salida para eventualmente entrenar a la red, o mejor dicho, adaptar la red a nuevas tareas. Así como nosotros decíamos que teníamos un inicio del texto y un final del texto y el texto, y eso se lo pasamos al transformer y el transformer lo analiza y se lo pasamos a una capa lineal y con eso hacemos clasificación, ahora lo que podemos hacer es, bueno, nosotros lo que podemos hacer es le pasamos un inicio, le pasamos texto, le pasamos un separador, le pasamos otro texto y le pasamos un final de transferencia, un end of sentence o algo de ese estilo, y se lo damos al transformer, que eventualmente todo eso se lo vamos a dar a una capa densa y la capa densa ¿qué va a hacer en este caso? Puede hacer, por ejemplo, algún tipo de análisis lógico. ¿Qué quiero decir con análisis lógico? Si lo que está acá y si lo que está acá están relacionados. Por ejemplo, si lo que está acá, si esta hipótesis es una consecuencia de las premisas. Si esto se deduce de lo que vimos antes, ¿no? Si yo tenía 3 manzanas, me compré 2, ahora tengo 5 manzanas. ¿Es lógico lo que dije? ¿No es lógico? ¿Qué relación hay entre ellas? Podemos modificar levemente la entrada y eventualmente modificar la capa densa para ahora descubrir si hay relaciones lógicas o hay relaciones semánticas entre dos operaciones distintas o no tan distintas. De la misma manera podríamos usarlo para buscar similaridad. ¿Qué es lo que quiero decir con similaridad? Por ejemplo, yo podría tener dos textos en donde uno dice lo mismo y en el otro es una versión resumida, o estoy diciendo algo en un determinado contexto y en el otro contexto lo estoy diciendo en voz pasiva. Entonces, en esencia, la frase es la misma, lo que ha cambiado es la forma en la que lo digo y no el contenido de la oración. Entonces, la gente de OpenAI lo que dijo, bueno, mandémoselo a nuestro transformer y después lo mandamos a una capa densa y lo analicemos. La gran diferencia con respecto a esto de deducir conclusiones a partir de premisas es que para hacer similitud, lo que la gente de OpenAI se dio cuenta es que era necesario enviar dos versiones del texto. ¿Por qué dos versiones del texto? Bueno, fíjense que estamos dando una versión donde mandamos primero el texto 1 y después el texto 2. ¿Por qué creen que está esa necesidad de mandarlo con las órdenes cambiadas? Pero en un segundo, y mientras tratan de pensar por qué, yo ahora les doy la respuesta. La razón es que estamos trabajando con un decoder. El decoder lo que hace es enmascara todo lo que viene al futuro. Es decir, que va a ver primero siempre lo que esté al principio y va a ver después todo lo que viene después. Por eso es que necesitamos
En realidad lo que necesitaríamos es pasarle las dos cosas al mismo tiempo. Como estamos trabajando con un decoder, no podemos, porque si no, no podríamos hacer modelado de lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Y bueno, pasémosle el mismo texto, pero simplemente duplicado, en donde en uno hemos puesto el primero al principio y en otro hemos puesto el primero al final. Para que de esa manera el transformer te pueda ver las dos cosas de la misma manera o aproximadamente de la misma manera. Como esto nos va a generar dos salidas distintas, es necesario juntar esas dos salidas y a esas dos salidas se las vamos a pasar a una capa densa. Esa juntar puede ser tanto una suma como puede ser a lo mejor una concatenación o cualquier otro tipo de cosas que consideremos nosotros importante para analizarlo. Y no solamente eso, sino que además los muchachos de OpenAI dijeron, bueno, ¿y qué pasa si ahora nosotros damos un texto y a partir de ese texto tienen que responder si hay palabras correctas? ¿Sí? O sea, el ejercicio que a veces uno hace de comprensión lectora, le da al alumno un texto y que responda cuál es la afirmación correcta a partir de lo que leyó del texto. ¿Sí? Bien. Fíjense cómo es la forma en que lo hacen. Te pasan el texto, pasan un delimitador con la primera respuesta, otra entrada parecida donde ponen la segunda respuesta y así sucesivamente. Se lo pasan a un transformer y esta vez cada transformer va a parar a otra capa densa, pero la salida de la densa, fíjense que en ningún momento se suman, porque en realidad lo que de alguna manera cada capa densa aprende es qué tan relacionadas están estas dos cosas. Entonces, como han aprendido qué tan relacionadas están estas dos cosas, necesitamos todas las señales por cada una de las respuestas de las opciones múltiples. Y después de tener recién todas esas respuestas o estas cantidades de similitud, por decirlo de una manera, se lo pasamos a un clasificador que va a intentar decir, bueno, cuál es la que verdaderamente es más parecida entre ellas. Esta fue la gran idea que tuvo OpenAI, que fue agarrar y decir, bueno, tenemos forma de agarrar un transformer y hacer fine tuning, y hacer transferencia del conocimiento. Todo estaba convergiendo para tener algo en donde todas estas herramientas las podamos aunar y tener un modelo de lenguaje robusto para hacer todo lo que necesitemos. Entonces, bien, la pregunta es, ¿qué hace de distinto BERT? Y bueno, BERT, la gran diferencia es que no es un decoder, es un encoder. Y acá es donde probablemente ustedes me digan, pero si es encoder hace trampa. ¿Por qué decimos que hace trampa? Y bueno, el encoder, como mira todo al mismo tiempo y no está enmascarado, mira todo al mismo tiempo y dice, ah, yo ya sé que viene ahora la siguiente palabra que es esta. ¿Cómo hacemos para que un encoder no haga eso? ¿No? Tenemos que buscarnos alguna manera en donde el encoder mire toda la oración al mismo tiempo, pero que no pueda mirar toda la oración al mismo tiempo o que pueda adivinar correctamente algunas cosas. Si ustedes han cursado alguna lengua extranjera, que supongo que es la mayoría, dado que estamos en un país de habla hispana, estamos dando una clase en español, estoy mostrando material que está en inglés, y muy probablemente sepan que muchas veces para acceder a este tipo de información necesitamos que las cosas van a estar en inglés. Es muy probable que ustedes hayan hecho un curso de inglés. Entonces, como es muy probable que ustedes ya tienen un curso de inglés, hay una tarea de modelado de lenguaje que nunca nadie les dijo, ustedes están haciendo modelado de lenguaje, solamente que nadie se los ha dicho. Eh, Esa tarea de modelado de lenguaje es el ejemplo clásico de el ejemplo clásico, el ejercicio clásico de cualquier tarea de inglés o de cualquier tarea de lengua extranjera, en donde a uno le dan una oración y le dicen complete con el verbo en la conjugación correcta, complete con la preposición correcta, complete con el adjetivo correcto. Eso es modelado de lenguaje con máscaras. Y es modelado de lenguaje con máscaras porque ya no tratamos de adivinar la última palabra, sino tratamos de adivinar cualquier palabra que esté en el medio. Y le ponemos máscaras para tratar de adivinar. La diferencia entre ese ejercicio que uno hace cuando toma un curso de lenguas es que ahora, a ver, le vamos a dar esa tarea, le vamos a enmascarar palabras, se las vamos a enmascarar en diferentes lugares, y en lugar de decirle complete con el siguiente verbo, complete con el siguiente adjetivo, no, lo que le vamos a agarrar es vamos a tirarle, a ver, le vamos a tirar el diccionario por la cabeza y le vamos a decir, elegí la palabra que vos más quieras que esté dentro de ese diccionario. Y ver lo va a aprender, y va a hacer cosas muy copadas con eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho de alguna manera? Vamos a agarrar texto, vamos a meter máscaras, se lo vamos a dar a Bert, y Bert ahora
usando justamente un clasificador lineal, va a tratar de decir cuál es la siguiente palabra que tenemos que poner en este lugar. Sumado a una tarea de clasificación, que ahí ya en un ratito explico qué es lo que hace esta tarea de clasificación. Y otra tercera tarea que en realidad es como agarrar y decir, bueno, vamos a hacerlo todo lo que dijimos, que todo lo que hemos hablado hoy lo vamos a hacer con un encoder, lo vamos a hacer con un encoder que además eh, va a mirar las cosas bidireccionalmente y va a aprender modelado de lenguaje. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que dijimos que hacemos? Esto que dije, ¿no? Le vamos a tirar el diccionario por la cabeza y decir, elegime la que vos quieras. Y vamos a hacer otra cosa más. La otra cosa que le vamos a pedir a Bert, y es la tarea de clasificación, que necesitamos que Bert aprenda una tarea de clasificación. ¿Por qué necesitamos eh, una tarea de clasificación? Porque queremos usar este modelo también para clasificación. Entonces necesitamos tener una salida que vayamos a usarlo para clasificación y que nos dé información de toda la oración. ¿Sí? Tenemos que definir una salida que aprenda a ver todo lo que viene después de la oración, que analice todo lo que hay en la oración. Eso dijimos que va a ser la primera entrada, porque la primera entrada siempre ve todas las demás. Haya padding o no, o hayan máscaras o no, siempre va a ver todo lo que viene después, por eso es que usamos siempre la primera. Y en este caso, en el caso de Bert, lo que vamos a hacer va a ser que aprenda si la siguiente palabra, si la siguiente oración depende o no de la anterior. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Acá tenemos, por ejemplo, dos oraciones. Dice, el hombre a la tienda, el pingüino no vuela. ¿Sí? Si nosotros estamos leyendo un texto, ¿no? En donde tenemos esta oración de acá, y después aparece esta oración de acá, ¿qué es lo más probable? ¿Que sea de un mismo texto o que tengamos dos cosas que no tienen nada que ver un texto con la otra? En este caso, lo más probable que tengamos es que tengamos dos oraciones que vienen de diferentes textos. ¿Sí? Entonces, como tenemos dos oraciones que vienen de diferentes textos, Bert ahora va a aprender que esta oración, si tenemos esta oración, es poco probable que venga la siguiente, esta. ¿Sí? Es eso lo que aprende en su clasificador, en su primer token Bert. Bert en su primer token lo que aprende es, a ver, dada una oración, ¿qué tan probable es que la siguiente venga después de la primera oración o de la segunda? ¿Sí? Para eso estamos entrenando a Bert en este primer token. Otra de las cosas que también hacemos con Bert durante el enmascarado es, por ejemplo, reemplazar una palabra con otra, ¿no? O sea, por ejemplo, acá podríamos en vez de pingüino poner un ave eh, para ver qué hace Bert en eso y al mismo tiempo meter un poco de ruido, porque recuerden que toda la justificación de todo esto es estadística, entonces por ahí meter un poco de ruido ayuda a entrenar los modelos. Entonces, sabemos que Bert hace dos tareas. Hay una tercera que ya la voy a comentar, pero hace dos tareas. Un modelado de lenguaje con máscaras, que dijimos que es el ejercicio clásico de cualquier curso de lenguas, y trata de decir qué tan relacionada está una oración con su siguiente, o con su, sí, con su siguiente. ¿Sí? Dada esta oración, qué tan probable es que esta sea la siguiente oración. ¿Sí? Y esta clasificación, al ser una clasificación, vamos a tener una salida, que es una salida que la vamos a poder usar para clasificar después cualquier cosa. Porque si esto sabe si dos oraciones son probables que ocurran una después la otra, también eventualmente lo vamos a poder modificar para que aprenda, por ejemplo, si a partir de lo que yo dije antes, se deducen de estas premisas la siguiente conclusión, que era algo que dijimos que OpenAI ya había aprendido a hacer. ¿Sí? Eh, Bien, yo dije que había otra tarea más. Y la otra tarea más tiene que ver con una imagen que yo en realidad ya les había compartido, que es esto de que a la salida de BERT hay diferentes cosas. Y acá, a la salida de BERT lo que tenemos es un vector. Y no es un vector aleatorio, porque en realidad lo que tenemos a la salida de BERT es un embedding. A la salida de cada entrada de BERT tenemos un embedding. Y este embedding es el que vamos a usar, ¿sí? Este embedding es el que vamos a usar ahora para representar la palabra. Porque este embedding ahora lo que tiene es toda la información de lo que había visto antes el modelo durante el entrenamiento.
qué es lo que tiene este embedding o por qué aparece este embedding o cómo nos modifica a nuestro modelo estos embeddings. Habíamos hablado con Elmo de que necesitábamos hacer cosas bidireccionales para tener embeddings correctos. Y es por eso que BERT tiene como tercera tarea generar embeddings al estilo de Elmo. Por eso también es que se llama BERT. Elmo es uno de los personajes de Plaza Sésamo, BERT es otro de los personajes de Plaza Sésamo. Eh, Bienvenidos al mundo de los chistes de tontos que a veces se hacen para que las cosas tengan mejor publicidad. Es de allí todo el misterio también de por qué se llama BERT, porque de alguna manera toma algunas de las ideas de Elmo junto con cosas como Transformer, la T de BERT de hecho es de Transformer, para generar ahora mejores modelos. Entonces BERT lo que hace son tres tareas. Modelado de lenguaje con máscaras, que necesito hacerlo con máscaras para poder trabajar de manera bidireccional y generar embeddings sensibles al contexto, al estilo de lo que había hecho Elmo, y además va a tratar de predecir si una oración si a partir de una oración va a continuar una segunda oración, porque eso nos va a permitir hacer clasificaciones. Entonces, BERT clasifica, BERT genera embeddings y BERT está entrenado en modelado de lenguaje. Y es por eso que de alguna manera BERT tiene tanto poder, sumado a que en el fondo es un transformer. Y al ser un transformer, junta un montón de todas las cosas que ya sabíamos que funcionaban muy bien para todo lo que es lenguaje. Esta es la idea de BERT. De nuevo, es un encoder. Y dijimos que por todo lo que expliqué recién, es un encoder. Y lo que es distinto con respecto a los transformers anteriores es que es simplemente un encoder mucho más grande. ¿Sí? ¿Cómo es que entonces podemos hacer pequeñas modificaciones para BERT, eventualmente para hacer transferencia de conocimiento o fine tuning, como veníamos diciendo? Bueno, la idea es, por ejemplo, es más o menos la misma. Por ejemplo, podemos ver si dos oraciones están relacionadas o si dos oraciones, una viene a continuación de la otra. Fíjense, lo que hacemos es ponemos un token de clasificación, ponemos una primera oración, ponemos un token de separación y ponemos la segunda oración, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que va a tratar de hacer es clasificar pares de oraciones, ¿sí? Por ejemplo, todo esto que nosotros habíamos dicho de si una se deduce la otra, si esta es la conclusión a partir de lo que habíamos visto antes. Otra de las cosas que le podemos hacer a BERT es directamente clasificación, como hemos hecho con análisis de sentimiento o cualquier otra de las variaciones que hemos hecho. Podemos hacer que responda a preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pasar texto, le vamos a pasar acá, de hecho el texto lo estamos pasando acá, le vamos a pasar una pregunta y BERT va a tratar de identificar dónde es que empieza y dónde termina la respuesta a la pregunta que hemos hecho. Esto es un dataset que generó la Universidad de Stanford, que es justamente para preguntas y respuestas. La idea de ellos de alguna manera es, bueno, te doy una pregunta, te doy un texto y que BERT aprenda dónde es que está en la respuesta del texto. O incluso, y es por eso que también podemos llegar a usar los embeddings, una de las cosas que podemos aprender a hacer ahora es, podemos aprender a hacer lo que se llama, acá esta tarea se llama NER, que es Name Entity Recognition, reconocimiento de entidades por nombre. Pero la que yo les voy a mostrar se llama POS, que es part of speech, parte de la oración o parte del discurso o parte de lo que se dice, que tiene que ver con cómo a partir de los diferentes embeddings, que ahora son embeddings con contexto, yo puedo darme cuenta que hay palabras que no cumplen las mismas funciones en la misma oración, aun cuando las letras sean la misma. ¿Sí? Podemos vencer la polisemia usando BERT. ¿Sí? Y esta es una de las aplicaciones que quiero mostrarles. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene como interesante de ver con estos embeddings? Y es que, bueno, en realidad como hay muchos encoders, ¿sí? A cada encoder le estamos pasando diferentes embeddings, en realidad hay muchos embeddings que podemos usar y para diferentes problemas se ha visto que diferentes embeddings funcionan mejor en diferentes contextos. Pero esto es simplemente un detalle como para que ustedes sepan que en realidad generamos muchos embeddings, cómo utilizar cada uno de estos embeddings es de alguna manera algo que podrían experimentar si ustedes tienen ganas.
Pero lo interesante de todo esto tiene que ver más que nada con cómo BERT hace tres tareas que lo convierten en un modelo de lenguaje muy potente, y como es un modelo de lenguaje muy potente, lo vamos a poder usar en un montonazo de cosas y en un montón de contextos, y haciendo pequeñas modificaciones vamos a poder hacer un montón de tareas, y es por eso que incluso mucha gente trabaja con BERT, lo descarga un modelo de BERT en algún lenguaje, lo usa, y con eso genera todo lo que necesite para ¿cómo se dice? Para una aplicación concreta. Porque son modelos que ya están preentrenados, que ya alguien se encargó, y hay un montón de dudas, preguntas que ya no surgen porque alguien se encargó de resolvértelo y podés directamente pasar a la implementación. Veamos algunas de las cosas que tengo para mostrarles de lo que hace BERT. Fíjense que acá yo lo que estoy descargándome son diferentes archivos de la Universidad Nacional de Chile. ¿Por qué? Porque ellos han preentrenado un modelo de BERT para el español. La primera versión que ellos usaron, que la llamaron Beto, estaba basado en una variación de BERT para múltiples lenguajes, pero después decidieron hacer uno específico para español, y es ese el que vamos a usar. Lo que yo estoy usando por acá es mucho de lo que ellos usaron en el notebook de ejemplo que ellos te muestran para tratar de generar palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que le estoy haciendo hacer de alguna manera a mi modelo? Le paso una oración. Por ejemplo, fíjense acá, yo he elegido la primera frase de Lo que me costó el amor de Laura de Alejandro Dolina, y le he puesto algunas máscaras, ¿sí? La frase original se ha dicho que los hombres hacen todo lo que hacen con el único fin de enamorar mujeres, ¿sí? Lo que me costó el amor de Laura es una opereta criolla, como la llama Dolina, una opereta criolla. Es fue de hecho una representación que él hacía en teatro, era una especie de musical. Era un musical, básicamente, en donde había canto acompañado de una serie de acciones de teatro. Esta frase, originalmente es una frase que Caloi le había atribuido a Dolina. Dolina nunca le había dicho hasta Lo que me costó el amor de Laura. Y es la primera frase que en una de las versiones, en una versión de CD que todavía existe, es dicha por Marcos Mustok. Marcos Mustok es uno de los... era miembro de Lelutier, murió durante la pandemia, pero bueno, tiene como un montón de cosas interesantes la ópera criolla, el personaje de Dolina, el personaje en el sentido el escritor Dolina, los contactos, los amigos alrededor de él, la cantidad de talento detrás de esta versión en CD de Lo que me costó el amor de Laura, la gira que hizo alrededor de Lo que me costó el amor de Laura cuando lo fue presentando. Entonces, bueno, me parecía importante comentar todo eso porque no es casual ni la frase, ni que haya elegido esta obra de Dolina. Le estoy pasando una frase, ¿no? Y quiero ver qué es lo que mi modelo intenta predecir. Y fíjense que muy rápidamente Bert algo se empieza a dar cuenta de por dónde puede ir. Porque dice que, bueno, acá mi primera máscara era hombres. Y la primera máscara me dice hombres, pueden ser mexicanos, pueden ser trabajadores, pueden ser militares, ¿sí? La segunda me dice hacen, tienen, pueden, hace, ¿sí? O sea, va a dar cuenta que aquí es todo lo que los hombres hacen, ¿sí? Se está dando cuenta que efectivamente hay algo por acá. Y no usa la palabra enamorar, pero sí usa la palabra conquistar, sí usa la palabra conseguir, sí usa la palabra tener. También fíjense que me pone el artículo las, y podría ser tranquilamente, porque se ha dicho que los hombres hacen todo lo que hacen con el único fin de las mujeres. ¿Sí? O sea, como suena un poco mal desde el punto de vista sintáctico, con el único fin de las mujeres, pero se entiende más o menos la idea. Entonces, en ese sentido, vemos que el modelado de lenguaje, que es lo que uno primero entiende, está trabajando bastante bien, ¿sí? Después, otra de las cosas que yo hice tenía que ver con tomar el Quijote. Si se fijan, creo que esto ya se habrán dado cuenta que en el fondo
Para mí el Quijote es una gran obra y no tengo problema en decirlo, más allá que no creo que sea algo que sea controversial, pero sí es cierto que hay algunas personas que lo sufren el Quijote por el hecho de que se lo hacen leer en la escuela, es un texto que es difícil de entender por varias razones, porque Cervantes está tratando de parodiar un lenguaje que ya era antiguo en su época, y como nosotros no hablamos como Cervantes, es como que lo antiguo, que para él era antiguo, nos parece igual de antiguo que lo que la diferencia temporal que tenemos con nosotros con Cervantes, entonces hay muchas ironías de Cervantes que se pierden. Pero fíjense que de alguna manera, si bien a lo mejor no fue entrenado con, con el Quijote, sí logra de alguna manera recuperar alguna información, ¿no? Tenemos en un lugar, que acá sería en un lugar de la Mancha, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿sí? Se lo estamos pasando y fíjense que lugar de se da rápidamente cuenta, tiene que ir de, y después me empieza a tirar algunas opciones, tierra, ciudad, gente, patria, en un lugar de la tierra, en algún lugar de la patria, en un lugar de la tierra, se da cuenta que acá tiene que ir a un lugar. Pero La Mancha es una zona de España muy, muy específica, así que tiene sentido que por ahí no se dé cuenta que tiene que ser específicamente la Mancha. Y no quiero hablar, dice, no dice no se quiere acordar, pero no quiere hablar. No quiero decir, se da cuenta que hay algo que como que no quiere decir algo, pero no sabe por qué. Entonces es bastante interesante en ese sentido jugar con esto. La otra tarea, y esto ya sí es otra versión de cómo uno haría fine tuning, acá yo lo que estoy haciendo acá tiene que ver justamente con, no estoy todavía entrando en fine tuning, pido disculpas, es justamente con esto de la palabra siguiente. Acá yo he tomado dos oraciones, o perdón, dos conjuntos de oraciones de Libro de Arena de Borges, ¿sí? Eh, en uno de los personajes, en un determinado momento, hablando del libro de arena y las características que tiene el libro, le dice, mírela bien, haciendo referencia a una página, mírela bien, ya no la verá nunca más. ¿Sí? Entonces, vemos que tenemos esta primera y tenemos esta segunda. En otro momento, el mismo personaje le dice, si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. Es decir, fíjense que es una estructura bastante parecida a la de la primera frase y la de la segunda frase. Con lo cual, si nosotros, por ejemplo, comentamos este de acá, epa, estos dos lo comentamos, acá en principio, lo que estamos usando, acá en esto de BERT for Next Sentence Prediction, lo que estamos usando es usar el mismo modelo de la Universidad Católica de Chile, lo estamos usando ahora para esta tarea que tenía BERT de ver si la siguiente oración está relacionada con la primera. En principio, al ver estas dos, debería decirnos que están relacionadas y por cómo está entrenado BERT, nos debería devolver un 0. Un 0 en este contexto significa que están relacionadas. Entonces, si ejecutamos esto, efectivamente vemos que nos da un 0. Y lo mismo para la segunda. ¿Sí? Ahora, si agarramos la primera de la segunda y la segunda de la primera, no están relacionadas y BERT se nos va a quejar. ¿Sí? Así que vemos que efectivamente este BERT está bien entrenado. Lo otro que tenía para mostrarles, y esto sí ya para terminar la clase, es acá tenemos otra versión de BERT, en realidad es Ruperta, es una versión, es otra arquitectura similar a BERT, pero distinta, en donde la vamos a usar para, acá lo está llamando de nuevo Name Entity Recognition, pero es incorrecto, lo que estamos haciendo acá en realidad es Part of Speech, es ver qué distintas funciones tienen diferentes palabras, en donde vamos a ver concretamente que le vamos a pasar primero esta oración. Es, tras el temporal, el joven encontró un empleo temporal. Fíjense que acá temporal y temporal son cosas distintas. Uno hace referencia a un tipo de tormenta, el otro hace referencia a algo que es momentáneo, es decir, en uno es un adjetivo, en otro es un sustantivo. Y lo que tiene de interesante es que efectivamente se va a dar cuenta de esto. De hecho, estoy viendo en el letra que les he mostrado lo que tenía recién. Acá está. Fíjense, temporal, ¿sí? Nos dice que, como es el primer temporal,
nos dice que es un sustantivo. El segundo temporal nos dice que es un adjetivo. Probemos ahora con la segunda oración. Fíjense lo que he puesto. Hacia el este fue donde este sujeto se dirigió y se topó con este. Fíjense lo que pasa ahora. Que esta es la parte por ahí más bonita de todo esto. Estoy usando tres estes. Y Bert se va a dar cuenta que hay tres estes distintos. Y de hecho les va a asignar a cada uno de estos estes diferentes cosas. En uno, en donde dice hacia el este, sabe que es un sustantivo. Fue donde este sujeto se dirigió. Fíjense que este lo llama determinante como si fuera un artículo, porque de alguna manera es algo que nos está modificando a sujeto. Nos está diciendo que es este sujeto, no aquel, es este. ¿Sí? Y por último, se da cuenta que este acá hace referencia a otra persona y por lo tanto lo trata como un pronombre. ¿Sí? Esto es un ejemplo de un modelo de BERT al cual se le ha hecho fine tuning para una tarea concreta, que es esto de reconocer diferentes funciones gramaticales o diferentes tipos de palabras según el contexto, y es acá donde de alguna manera todos los embeddings sensibles al contexto que genera BERT los podemos usar para tratar de generar nuevas etiquetas. Esto es todo lo que tengo para presentarles en esta clase, es simplemente una aplicación de cómo se usan los embeddings de BERT, las dos tareas que por defecto uno hace BERT y un caso de aplicación. No he mostrado cómo entrenar, incluso con fine tuning, un ejemplo de BERT, porque uno de los problemas es que uno necesita muchas veces mucha memoria y mucho tiempo para entrenar ese tipo de cosas. Entonces, lo que se habitúa a hacer es, se entrena una única vez, se lo deja congelado y se comparte para todas aquellas personas que lo necesiten. De hecho, una de las cosas que, simplemente para que lo sepan, una de las cosas que me pasó durante la preparación de esta clase es que, perdón, la preparación de esta clase, una de las cosas que me pasó fue eso, es que quise tratar de entrenar algo y muy rápidamente Colab se me quejó, te estás quedando sin memoria. Entonces, como me pasaba muy seguido esto de no tener memoria, tuve que decidir cortar la clase acá. Así que con esto terminaría la última clase. Espero que hayan disfrutado, espero que hayan visto que es relativamente sencillo de implementar, no de implementar, sino de descargar estos modelos. Acá yo lo que estoy usando es la biblioteca Transformer de Hugging Face. Hugging Face tiene un montón de modelos listos para usar. Transformers son justamente aquellos que están basados en Transformers. Yo no he discutido mucho del código, pero si se fijan en líneas generales, lo que tengo para mostrarles es más o menos lo mismo, ¿no? Es uno descarga el modelo, o a veces ni siquiera lo descarga, se encarga que Hugging Face descargue el modelo por uno, llama a las diferentes clases que va a necesitar, arma el modelo diciéndole a dónde tiene que ir a buscar los pesos para cada modelo, a lo sumo lo setea en evaluación, prepara el texto que con el cual lo quiere alimentar y después hace las diferentes instrucciones que uno necesite. En este caso lo que estamos haciendo simplemente es todas las predicciones del modelo, estamos ordenándolas de más probables a menos probables y luego las mostramos en cada una de las máscaras. Fíjense que yo en algún momento le tuve que decir dónde es que están las máscaras, ¿no? Que son estas tuplas de acá. Estas tuplas de acá en algún momento tengo que decir dónde están las máscaras, pero eso es más que nada porque acá yo tengo un ciclo que se encarga de hacer eso. Ustedes por ahí lo podrían implementar de otra manera. Lo mismo acá. Fíjense que he usado lo mismo que tenía antes, simplemente que ahora estoy llamando a ver para predicción de siguiente oración. Le estoy pasando texto. Fíjense que esto es lo mismo que teníamos antes. Agarro texto, lo tokenizo, lo transformo en índice, lo transformo en tensor, se lo mando al modelo, el modelo genera predicciones y después simplemente agarro y le tiro un logmax, un argmax, esto de ver cuál es el que tiene el máximo, simplemente usando esto que se llama logits, porque logits lo que tiene son justamente dos valores, donde es uno que hace referencia a si es probable que sigan y el otro hace referencia a que no es probable que no sigan. En ese sentido es relativamente sencillo esto de mirar, lo único que uno debería hacer es consultar la documentación
de Hugging Face y es casi inmediato. Y acá es simplemente lo mismo, uno puede mirar qué estructura tienen outputs y en función de ver qué estructura tiene outputs, uno después imprime lo que necesita. No hay muchas más cosas en todo esto, al menos por lo que queremos mostrarles hasta ahora. Si uno quisiera hacer fine tuning de este tipo de cosas, sí lo que uno va a necesitar es ya no trabajar simplemente con Colab, sino probablemente o con una cuenta paga de Colab para tener acceso a muchos más recursos o trabajar en algún lugar donde uno tenga más recursos físicos reales a los cuales uno pueda acceder sin tener que estar mediando con interfaces como las de Colab o de cualquier otro eh, servicio de maneras similares. Así que con esto terminaría al menos la clase de hoy.